es que en relación a la patogénesis de la enfermedad de Graves, ¿sí?, se trataba de un anticuerpo. Ese anticuerpo es el anticuerpo TRAP. Ese anticuerpo TRAP es el que se une al receptor de la TSH y es el que nos va a provocar toda la sintomatología. Decíamos que ese anticuerpo TRAP es un anticuerpo muy especial, muy diferente a los demás, por una razón en particular. Y es que este anticuerpo, por más que sea anticuerpo, no destruye a los receptores de la TSH. ¿Sí? No los destruye, al contrario, se liga imitando a una TSH, básicamente, y lo que hace es sobreestimular la producción de hormonas tiroideas. Este TRAP no destruye los receptores para la TSH, los ocupa sí y estimula la producción de T3 y T4. ¿Sí? Es lo que hacen estos TRAP. ¿Qué más hemos dicho otro día? Hasta lo mismo. Obviamente, si simula la TSH y se va a unir y va a sobreestimular a la producción de las hormonas tiroideas, estas hormonas ya sabemos que hacen tres cosas. Aumentan el metabolismo, estimulan el sistema nervioso central y tienen la capacidad incluso de estimular los receptores beta, ¿sí?, que son de dos tipos, beta 1 y beta 2. Los estimulan a los dos por igual. ¿Sí? En cuanto a la clínica, todo esto que está aquí anotado, ¿sí?, habíamos dicho que son sintomatología que no es específica. Todo lo que está anotado en la pizarra es sintomatología general de cualquier enfermedad relacionada a la glándula tiroides. Un nódulo tiroideo, una tirotoxicosis, cualquier enfermedad que afecte a la glándula tiroides me puede presentar esta sintomatología. Por lo tanto, todo lo que vemos ahí son síntomas inespecíficos totalmente generales. Eso tiene que estar claro para ustedes. Entre estos tenemos agitación, polifagia, habíamos dicho que es por la sobreestimulación del sistema nervioso central y el gasto de energía. Aumento del peristaltismo, sí, es por el aumento del metabolismo. Y en relación a la osteoporosis, habíamos dicho que es por la recaptación del calcio. Manifestaciones cutáneas mucosas, piel caliente, piel húmeda, cardiovasculares, habíamos hablado de una hipertensión, pero que no es cualquier hipertensión. Es una hipertensión que se conoce como divergente, porque es a expensas solamente de la presión arterial sistólica. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? La explicación está ahí abajo, ¿no? Porque como estimula los beta receptores, que son beta 1 y beta 2, los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumentarán la presión arterial sistólica. Y los beta 2 producen vasodilatación. Por esa razón, la presión arterial diastólica, el valor de abajo, no está incrementada. Es una presión que les puse el ejemplo otro día, más o menos como decir 180, 70. El de arriba está elevado y el de abajo está normal. ¿Sí? Es una hipertensión arterial divergente. ¿Qué más? Habíamos hablado de las manifestaciones específicas y habíamos visto esa imagen, en la que ustedes han reconocido dos características que incluso en semiología han aprendido. ¿Sí? La primera es el bocio, que salta a la vista, es una masa grande, pero no es cualquier masa grande. También tiene una característica particular, y esa característica particular es que es un bocio, ¿sí?, difuso, que más o menos simétricamente va a ir creciendo. No crece solamente a un lado. Si crecería solamente a un lado, tal vez sería un nódulo tiroideo. ¿Sí? Crece a ambos lados, crece por igual y se ve más o menos así. La otra cosa que había llamado la atención eran los ojos. ¿Sí? Esos ojos que se ven como asustados, que era una oftalmopatía, ¿no? La oftalmopatía de Graves, porque es una enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. Cuando habíamos hablado del bocio, habíamos dicho que está presente hasta en un 90%, ¿sí?, de todos los pacientes que presentan la enfermedad de Graves-Basedow, o sea, es bastante común. Pero en relación a la oftalmopatía, que es esto que está justamente por acá, habíamos dicho que afecta solamente al 40%. ¿Sí? Entonces, no es todos los pacientes que tienen enfermedad de Graves que van a estar con los ojos así. De 100, solamente 40. ¿Sí? No son todos. El más marcado es el bocio. ¿Sí? La oftalmopatía, no tanto.
incluso puede haber un 20% si ve la imagen. Y en relación a esta oftalmopatía de Graves, ¿sí? Habíamos dicho que eran unos ojos congestivos que se veían como en la imagen anterior, pero era el resultado de algo, ¿no? Si se fijan, no importa. Pero habíamos dicho que ese anticuerpo TRAP, por alguna razón, un mecanismo un tanto desconocido, además de tener predilección, ¿sí?, de afectar a la tiroides, había sido un sitio común donde se va a unir justamente detrás del ojo, donde tenía este elemento que está por ahí arriba. ¿Esos eran qué? Eran fibroblastos, los mismos fibroblastos que intervienen en la cicatrización de las heridas. Y la respuesta de la unión, ¿sí?, de estos anticuerpos TRAP con los fibroblastos era dos cosas: estimular por un lado la producción de linfocitos, pero por otro lado estimular la liberación de ácido hialurónico y matriz extracelular. Pues el caso de matriz extracelular no está anotado ahí, ¿ya? Pero es un dato que tienen que conocer. Esa hiperproliferación de adipocitos, que no es otra cosa que grasa, y el ácido hialurónico van a hacer que se produzca un acúmulo de estos elementos en la parte de atrás de la órbita. Ese acúmulo es lo que empujaba el ojo hacia adelante, ¿sí? Eso creo que ha quedado claro también en la anterior clase. Solamente esa es la explicación de por qué el paciente se ve con su ojo así. No es que el ojo aumenta de tamaño, sino que está siendo empujado. ¿Por qué? Por grasa y por ácido hialurónico con matriz extracelular, ¿ya? Porque es el efecto de los anticuerpos TRAP, ¿sí?, a ese nivel. Nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Síntomas específicos. Seguimos con la lista y habíamos hablado de un mixedema pretibial, ¿sí? 5%. O sea, es extraño. Y se ve más o menos así, ¿sí? Al ver esa imagen habíamos dicho que hay algunas características importantes que se notan, como ser la infiltración, la resequedad de la piel y el aspecto de piel de naranja. No se confundan con el cáncer de mama, que eso es muy distinto, ¿sí? Aquí estamos hablando de una afectación de la piel por esos mismos anticuerpos TRAP, ¿ya? Ahora, evidentemente, como se ve ahí, es muy extraño, pero les había dicho que es normal que un paciente que presente este mixedema, ¿sí?, producto de su enfermedad de Graves, tenga también oftalmopatía. Normalmente van juntos, ¿sí? Pero no todo paciente que tiene enfermedad de Graves tiene mixedema pretibial, ¿sí? Es algo que hay que entender. La ropa que también habíamos dicho que está presente, que son esos dedos en palillo de tambor, pero como pueden ver es sumamente extraño, 1%, es muy poquito, ¿sí? Es la clínica. El diagnóstico lo hacíamos clínica y laboratorialmente. Obviamente, clínicamente tenemos que por lo menos identificar dos elementos importantes, como sería el bocio y la oftalmopatía de Graves, ¿sí? Además, el laboratorio va a mostrar un aumento de las T3 y T4, ¿no?, un exceso de producción de hormonas tiroideas y una caída de la TSH. ¿Por qué caída de la TSH? Sabemos que cuando hay mucha T4 libre, el eje del que hemos hablado al principio se inhibe, se deja de producir TSH, por lo tanto sus niveles van a caer, ¿ya? Había una pregunta, ¿no? Y si hubiera una duda diagnóstica, eso se refiere a que es posible que yo tenga un paciente que tenga bocio difuso, se vea simétrico, pero que no tenga oftalmopatía. Recuerden que eso solo pasa en el 40% de los casos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un bocio difuso, pero no tiene oftalmopatía, yo no estoy seguro que sea enfermedad de Graves, ¿sí? Puede ser otra cosa, puede ser cáncer de tiroides también, puede ser incluso una masa que ha crecido, que puede ser benigna o maligna a nivel de la tiroides. Entonces, en ese caso, cuando tengo dudas y no estoy seguro si es enfermedad de Graves, ahí es cuando solicitamos el dosaje de ese anticuerpo específico, que como ustedes saben es el TRAP.
ahí yo voy a buscar sus niveles. Si están aumentados, pues yo ya voy a estar seguro que ese paciente tiene una enfermedad de Graves, ¿no? Entonces es una forma de saber. También puedo pedir una ultrasonografía de tiroides, que es una ecografía, donde yo voy a observar un patrón difuso, ¿no? Y por último habíamos hablado de la cintilografía, ¿sí? Y es esto, ¿sí? Por si no quedó claro, la cintilografía es un examen de medicina nuclear que consiste en que le vamos a dar al paciente vía oral yodo, pero no es cualquier yodo, es un yodo que es un radioisótopo, es un yodo radioactivo, ¿sí? También puede ser tecnetium 99, cualquiera de los dos, pero esas sustancias, como son radioactivas, pues se marcan así, como con puntitos, ¿no? Obviamente, si yo a mi paciente le he dado yodo radioactivo y él tiene la enfermedad de Graves, voy a ver un patrón de hipercaptación de yodo, que yodo está captando, pues el yodo que yo he administrado, y por eso brilla más o menos así, se ven con esos puntitos, ¿no? Y es difuso, eso también es importante, porque si fuera solo en un lado, puede ser otra cosa, ¿sí? Puede ser una masa tiroidea que está produciendo hipersecreción de hormonas tiroideas y no una enfermedad de Graves. Pero como el patrón se marca en todo la glándula tiroides, y pues estás seguro que es una enfermedad de Graves, ¿no? Más o menos de eso se trata ese examen. Luego, en relación al tratamiento, habíamos dicho que hay un tratamiento farmacológico y también otro tratamiento que es quirúrgico, ¿no? Cuando hablamos de fármacos, habíamos hablado de estos dos, principalmente, ¿sí? ¿Qué es importante entender de los dos fármacos? ¿Sí? Que, por ejemplo, el metimazol, ¿sí? Es un fármaco que inhibe la TPO. Ustedes recordarán que la TPO es el trabajador, ¿no?, de la tiroides. Y si es que yo inhibo al trabajador, pues no voy a tener producción de hormonas tiroideas. Así es como funciona el metimazol. Sin embargo, tiene dos problemas. Bueno, un problema principal. El principal problema del metimazol es que es teratogénico. ¿Qué quiere decir que es teratogénico? A bebés, ¿no? Por lo tanto, una mujer embarazada en el primer trimestre, ¿sí?, que tenga enfermedad de Graves, podrá consumir metimazol, no puede, ¿sí? Por lo menos en el primer trimestre no puede, en el segundo sí podrá, pero no, en el segundo sí, ¿sí? Ese es un problema. Otro problema que tiene es que, fíjense, solamente inhibe a la TPO, no hace nada más. En cambio, el fármaco que está anotado abajo, el propiltiuracilo, hace dos cosas. Inhibe a la TPO, que es el trabajador, pero además, fíjense, inhibe a la deshidrasa. Y ustedes recordarán que si a la deshidrasa es la que activaba a la T4, ¿no?, quitándole un yodo y se convertía en T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. Por lo tanto, ¿sí?, entonces aparentemente, y no aparentemente, ciertamente el propiltiuracilo es un fármaco más potente, pero tiene un problema mucho mayor que el primero. El problema es que el propiltiuracilo es hepatotóxico. Por eso no usamos ese medicamento como de primera línea, lo usamos de segunda línea, ¿sí? Entonces, el de elección siempre va a ser el metimazol, porque además tiene una ventaja que les he dicho el otro día, y la ventaja es que se administra una vez al día, ¿sí? En cambio, es más fácil y más cómodo para el paciente, porque evita que se olvide tomar su medicamento. En cambio, el propiltiuracilo tiene una posología difícil. Puede ser que a veces tenga que tomar 2 o hasta 3 veces al día y se puede olvidar, o puede tomar a las horas que no tiene que tomar, y provocar todo un problema, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el metimazol es un tratamiento de primera línea, ¿sí?, que está ahí anotado. Además de esto, sabemos que el paciente tiene síntomas beta-adrenérgicos producto de esa estimulación que habíamos visto hace un momento. Obviamente, esos efectos producidos por los receptores beta hay que eliminarlos de algún modo, por eso es que también utilizamos beta-bloqueadores, como cual, por ejemplo, como el propanolol. Y fíjense que tiene una ventaja más. Además de bloquear a los beta-receptores, hace una segunda cosa. Fíjense que también inhibe la deshidrasa.
Por esa razón es que la combinación perfecta, si quieren ustedes, es utilizar metimazol más propanolol, ¿sí? De primera línea. Esa sería la combinación farmacológica. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo mismo, lo hemos visto, todo lo mismo. Hasta ahí ya habíamos hablado, ¿no? Pues ahora nos toca entender un poco sobre la iodoablación. ¿Qué es la iodoablación? Se preguntarán. Y yo le responderé, es administrar al paciente yodo radioactivo, pero esta vez no es un yodo radioactivo que es un marcador, es un yodo tan y extremadamente radioactivo que lo que hace es destruir células de la glándula tiroides. Entonces la iodoablación es destruir la glándula tiroides en base a fármacos. Es la iodoablación. Obviamente esa iodoablación tendrá pues indicaciones y tendrá contraindicaciones. ¿Cuándo yo voy a recurrir a una iodoablación? Pues si vivíamos todos en Estados Unidos, siempre es de primera elección, incluso antes que el tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero en este lado del mundo lo que hacemos es primero el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿sí? El otro es más caro. Sin embargo, acá existe iodoablación, claro que sí, es más cara, pero existe. ¿Cuándo utilizamos? Cuando hay fracaso terapéutico, o sea, si no me sirve el tratamiento farmacológico, si es que el paciente tiene algún efecto colateral como una alergia al clopidogrel, al propanolol, al metimazol, entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más que hacer iodoablación, porque no puedo administrarle los fármacos. Pero también, como ustedes observan, tiene contraindicaciones, ¿sí? La principal contraindicación es embarazo y lactancia. Si una mujer está embarazada y tiene enfermedad de Graves, tiene que esperar entre 1 a 2 años antes de pensar en hacer una iodoablación, ¿sí? No puede hacerlo a tiempo corto, tendrá que esperar por lo menos 2 años, ¿sí? Oftalmopatía grave. ¿Por qué razón? Resulta que la iodoablación, ese yodo que es radioactivo, que se administra al paciente, si bien destruye las células de la glándula tiroides, hay algo importante, ¿sí? ¿Qué era lo que producía la oftalmopatía de Graves? El exceso de grasa retrógrado. Los linfocitos, todo eso sí, pero todo eso era producido por qué? Por eso el ácido hialurónico y todo lo que están diciendo, eso es liberado de la célula al ser destruido. Por lo tanto, la oftalmopatía empeora al principio. Entonces, un paciente que tenga una oftalmopatía bastante exagerada, a él no le conviene hacer iodoablación, porque al principio, al liberar esas sustancias que hacían el TRAP, es lo que se libera, por si acaso. El TRAP que está preso se va a liberar, va a ir al ojo y ¿qué va a hacer con su oftalmopatía? La va a empeorar 10 veces más. Cuando no queremos hacer eso, no se puede. Si hace iodoablación a un paciente que tenga una oftalmopatía bastante exagerada. Y el bocio voluminoso tampoco se puede. ¿Por qué razón? Obviamente ustedes se imaginarán que la iodoablación tiene que ver con la destrucción. La destrucción debería reducir o aumentar el tamaño de la glándula tiroides. Debería reducir. Y sí es cierto, reduce, pero no reduce tanto. Así que si el paciente quiere también verse estéticamente bien, a él no le conviene, ¿sí? Porque esa destrucción causa inflamación y su glándula tiroides se va a ver tal vez hasta un poco más grande, ¿sí? Es la razón por la cual no podemos hacer iodoablación en un paciente que tiene un bocio demasiado extremo, ¿sí? Ya. Les había dicho acerca de, fíjense aquí atrás, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la oftalmopatía grave, ¿sí? No es, normalmente los libros dicen que es irreversible, ¿ya? Cuando está presente no se puede revertir con nada, la persona tendrá que vivir con eso para siempre. Sin embargo, existe un procedimiento que es, ¿alguien sabe por qué vía? Es vía endoscópica, ¿sí? Hacia la base del cráneo, por detrás de la órbita, ¿sí?
para sacar ¿qué? La grasa, la matriz aceptar, el ácido hialurónico, y miren cómo la paciente se ve. ¿Sí? Pero les cuento que es una cirugía extremadamente difícil, que no cualquiera puede hacer. Así que no es más fácil. De que es posible, de algún modo, sí. Hay muchos riesgos, ¿no? Perforación de la lámina cribosa, ¿dónde me entro? Si perforo la lámina cribosa, ¿dónde me podría entrar? ¿Alguien sabe? Si me meto con microscopio, perforo la lámina cribosa, ¿dónde podría entrar? ¿Qué está encima de la lámina cribosa? ¿Ustedes no han hecho anatomía virtual? Es que hay algunos que me dieron hace unos 2 años que han hecho virtual y ¿qué está encima de la lámina cribosa? A ver, ¿qué es la lámina cribosa? Ya esa es la primera pregunta que les haré cuando les llamen, porque les cuento algo, ¿sí? Dice que esos 30 puntos se van a mantener para el examen final. El libro les conviene a ustedes, son 30 puntos que podrán ganar para el examen final, y que la plataforma se tiene que usar todo el semestre, así que no puedo liberarles sus sentencias. Entonces ya saben, su primera pregunta será, ¿qué está encima de la lámina cribosa? ¿Qué más? La cirugía, ¿no? La cirugía. Obviamente se puede hacer cirugía como última opción, ¿no? Evidentemente es la opción más estética, ¿sí? Y si existe una contraindicación y la oración, podría hacer esta cirugía. Ya. Nódulo de tiroides. ¿Sí? Hoy hablaremos, es el tema principal de hoy, acerca del nódulo de tiroides. ¿Nódulo qué es? Sí, es una masa, ¿sí? Una masa. Una masa puede ser benigna y puede ser maligna, ¿no? Entonces, mi paciente tiene nódulo de tiroides. Lo primero que tenemos que saber, antes de ver eso, es que el nódulo de tiroides es algo bastante común. Está presente hasta un 60% de la población mundial. O sea que, si ustedes nunca han palpado un tiroideo, es porque, o cuando estaban haciendo su examen de tiroides, no saben controlar la tiroides, o si saben, no saben palpar bien, porque es altamente prevalente, es muy común. ¿Algún día vas a lograr palpar esta autoexamen? No sé. Pero ya, es posible, ¿sí? Es altamente probable, un día lo van a hacer, van a palpar la tiroides y van a encontrar una masa, ¿sí? Cuando yo encuentro una masa, un nódulo tiroideo, tengo que hacer 2 cosas. Primero, valorar su funcionalidad, a ver si está funcionando. Puede ser un nódulo hiperfuncionante, y si es hiperfuncionante, entonces produce muchas hormonas tiroideas solito. Y tengo que valorar su malignidad, puede ser benigno, puede ser maligno, no lo sé. Entonces, si nos vamos al primer punto, ¿cómo yo valoro la funcionalidad? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si esa masa es hiperfuncionante? Otra vez, hiperfuncionante quiere decir que produce un montón de hormonas tiroideas, y eso es malo. Entonces tengo que hacer un dosaje de TSH. ¿Por qué razón? Sabemos que si la TSH va a estar baja, quiere decir que hay muchísimas hormonas circulantes y se ha inhibido la liberación de la TSH. Se ha bloqueado el eje. Por eso el eje, que les he dicho en la primera clase, es importante entenderlo. Entonces, si los niveles están bajos, yo ya sé que hay un exceso de hormonas circulantes, ¿ya? Por lo tanto, a continuación tengo que hacer una cintilografía. Y ustedes ya saben qué es la cintilografía. Es un examen de medicina nuclear en el que le voy a dar al paciente yodo, ¿sí?
con cualquier yodo radioactivo, y el paciente, cuando yo le haga un estudio de imagen, pues va a mostrarse así. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Ahí se ve el contorno de la glándula tiroides. Pero fíjense qué parte de la glándula tiroides, o es que toda la glándula tiroides, está con la captación de ese yodo radioactivo. ¿Es toda la glándula que está con yodo? No, es solo una parte, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué el resto de la tiroides no puede captar ese yodo? ¿Por qué solamente esa masa ha captado yodo radioactivo y el resto de la glándula no lo ha hecho? Porque en esa porción es donde va a estar la hiperfuncionalidad, o sea, la hipercaptación del yodo. Hay una explicación relacionada al eje. Cuando hemos visto el eje, les había dicho que la TSH hace muchas cosas. 3. Una de las cosas que hace es estimular la captación de yodo. Si ese nódulo está hiperfuncionante, produce mucho T4 y T3. Ese exceso de hormonas tiroideas bloquean el eje, ya no hay TSH. Si no hay TSH, la glándula ya no capta yodo. ¿Sí? ¿Por qué esa masa está captando? Porque esa masa es independiente, no depende de la TSH, por sí sola produce hormonas tiroideas y por sí sola capta yodo. ¿Sí? Por esa razón solamente se marca esa parte, ¿sí? Y el resto va a quedar así, blanco, como se ve. Es importante entender eso para su examen. ¿Qué más hace? Si el nódulo está así, como se ve, marcado, a eso se llama nódulo caliente. Un nódulo caliente es un nódulo hiperfuncionante, ¿sí? Que es autónomo. Es como una microtiroides chiquitita que no depende de ningún eje, que hace lo que quiere. Por lo tanto, produce hormonas tiroideas y capta todo el yodo que encuentra. ¿Sí? Eso es lo que hace. Sin embargo, ¿sí? En ese caso obviamente es un adenoma tóxico. Es lo mismo que decir nódulo de tiroides. Un adenoma es un nódulo. ¿Sí? En este caso está todo bien. ¿Por qué está todo bien? Porque no es cáncer. ¿Cómo sé que no es cáncer? Desde ahora tenemos que saber que el cáncer no produce hormonas tiroideas. Entonces, el único que puede producir hormonas tiroideas es un nódulo tiroideo. Si tengo una masa que no produce, ¿sí?, hormonas tiroideas, ese sí puede ser cáncer. ¿Sí? Así se verá. Entonces, cuando yo veo así, que es contrariamente lo opuesto a esa imagen, en ese caso estamos hablando de un nódulo frío. ¿Sí? Entonces, este nódulo frío, que no funciona, se ve así blanco, ese sí podría ser un cáncer. Entonces es importante notar esa diferencia. Por lo tanto, si tengo el hallazgo de un nódulo frío, deberé investigar su malignidad. Tengo que saber si esa masa es benigna o si esa masa es maligna. Para eso, lo primero que se hace es una ultrasonografía. ¿Qué se hace? Una ultrasonografía. No es biopsia, no es PAF, tal vez no he escuchado hablar del PAF, si no pronto hablaremos, pero es ultrasonografía. Si es que mide menos de 1 centímetro esa masa, solamente hacemos seguimiento, porque es una masa pequeña. Pero si es que esa masa va a venir más de 1 centímetro y tiene características sospechosas, ahora veremos cuáles, recién voy a solicitar una PAF. ¿Alguien sabe qué es una PAF? Es una punción aspirativa con aguja fina. ¿Sí? Entonces, la punción aspirativa con aguja fina no es lo primero que se hace. Quisiera que observen esa diapositiva. Noten bien el orden. Lo primero que hacemos es dosar TSH. Lo segundo es la cintilografía. Lo tercero es la ultrasonografía. Y lo último es el PAF. Tiene un orden. Así que si les cae una pregunta,
un caso clínico de un paciente que ya tiene dosada su TSH y dice, ¿qué es lo primero que solicitaríamos? Diagnóstico con TSH sería cintilografía. Entonces, hay un orden, no es cualquiera primero. Tomen en cuenta el orden es importante. Entonces, nuestro paciente le hacíamos el PAP y les había dicho que les iba a mostrar cuáles son esas características sospechosas que me pueden hacer pensar en cáncer. Y son solamente esos 4. La primera es que esa masa sea hipoecoica. ¿Ustedes ya llevan imagen? Sí. Hipoecoico quiere decir denso, ¿ya? Que tenga vascularización, los cánceres tienen vascularización. Que sea más alto, fíjense eso, que sea más alto que el alto, eso es importante. Tercera cosa, que sea irregular. Y la última, que tenga esa característica de invasión. ¿Qué es invasión? Extensión. Se va a ir extendiendo hacia otras partes de la glándula tiroides. Cualquiera de esas 4 cosas tú tienes que hacer pensar en características sospechosas de cáncer. ¿Sí? Pero esto no termina acá. Obviamente existe una clasificación para tratar el cáncer. En este caso, la clasificación de Bethesda. Una pequeña tabla, fácil y sencilla de aprender, no es complicada, y tiene 6 niveles. Fíjense bien el primer nivel. El primer nivel es un nivel insatisfactorio. Si me sale Bethesda 1, ¿cuál es la conducta? Estoy insatisfecho. ¿Qué hago? Repito. Repetir otra vez la página. 2. Si me sale 2 benigno, ¿qué hacemos? Seguimiento. ¿Por qué? Porque es benigno. Número 3. Indeterminado. ¿Sí? No he podido determinar si es bueno o si es malo. ¿Qué hago? Repito. Es algo, una secuencia bastante lógica. ¿Sí? Número 4, folicular. En ese caso, cirugía. Tradicionalmente cirugía. ¿Sí? Número 5, sospechoso. Debería repetir también. ¿Sí? Y número 6, maligno. Ahora, en la vida real, esta clasificación de Bethesda, cuando cae 5 o 6, es siempre cirugía. En este caso. Sospechoso, ante la duda entre quitar y no quitar, mejor quitar. ¿Sí? Entonces, si me sale 5 o 6, por si acaso, siempre la conducta es cirugía. ¿Sí? Ya está, cirugía. ¿Ya? Ahora, solamente hay una pequeña particularidad en esta tabla, pero no es en toda la tabla, solamente es acá. Fíjense ese recuadro. Se está observando solamente el 3 y el 4. ¿Sí? Escuchen bien lo que les voy a decir. Si el paciente me sale Bethesda 3 o me sale Bethesda 4, tradicionalmente si es 3 debería repetir la parte. Si me sale Bethesda 4 debería ser cirugía, tradicionalmente. Pero hoy procedemos de un estudio moderno que se llama prueba molecular. En esa prueba molecular, es un estudio psicológico, celular. Yo puedo determinar si esas células de Bethesda 3 o de Bethesda 4 son cáncer positivo o cáncer negativo. Si me sale en la prueba molecular cáncer positivo, aunque sea 3 o 4, la conducta es cirugía. Si me sale cáncer positivo en Bethesda 3 o 4, la conducta es cirugía. Y si me sale cáncer negativo, si es 3, no hago nada, observación. Y si es 4, tampoco hago cirugía, es seguimiento. ¿Sí? Entonces, 3 y 4, solo si es cáncer positivo, hago cirugía. Y si es cáncer negativo, solo seguimiento. ¿Sí? Es importante que sepan eso. Y nada más. Así que necesito de ustedes sus mapas. Pueden hacer los grupales y en la foto, no hay problema. Hoy lo van a defender, si quieren. Creo que será la otra semana, pero si alguien quiere defender, hoy mejor.